Su presencia da consuelo. Hola, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a una nueva lección de la serie de estudios titulado Principios Básicos. Cuando estamos hablando de este tema, a lo que nos estamos refiriendo es a los 7 pasos básicos y esenciales que toda persona debe dar con el propósito de obtener la vida eterna. En la primera lección habíamos mencionado que la única autoridad en temas espirituales solamente le pertenece a la Biblia. Y es que para hablar de cualquier asunto relacionado con Dios, solamente lo tenemos que hacer con las Santas Escrituras. Nosotros no podemos basar nuestras enseñanzas en ninguna enseñanza, ninguna doctrina humana, solamente en lo que nos dice la palabra de Dios. En la segunda lección habíamos hablado de la manera correcta de cómo poder buscar a Dios. En esta tercera lección estaremos hablando acerca de la fe. Y vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Pero antes de continuar, tenemos que hacer una pequeña aclaración. Y es que hay algunas personas que confunden y piensan que creer es diferente a tener fe. Y en base a lo que nosotros podemos encontrar en el idioma original, es decir, la Biblia, el Nuevo Testamento, originalmente fue escrito en griego. Y en ese idioma, tanto el verbo creer como el sustantivo fe vienen de una misma raíz. Esto quiere decir que la única diferencia entre creer y tener fe es que creer es un verbo y fe es sustantivo, pero en cuestión de significado no hay absolutamente ninguna diferencia. Después de haber hecho esta pequeña aclaración, ahora vamos a responder la primera pregunta que nos queremos plantear. ¿Qué significa tener fe? Y la respuesta vamos a encontrar en el texto bíblico que nos da el concepto de fe, que es Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y miren, para poder entender bien este concepto, nosotros debemos analizar con cuidado. La primera parte dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es la mayor esperanza para todo cristiano? ¿Qué es lo que todo cristiano está esperando de parte de Dios? Bueno, nosotros no estamos esperando que Dios nos vaya a bendecir materialmente. Tampoco estamos esperando que Dios nos pueda dar una salud perfecta, que nunca tengamos ninguna enfermedad. Esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza y la gran promesa que Dios nos ha hecho es la vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos seguros, estamos convencidos que Dios nos va a dar una recompensa al final de los tiempos, eso es tener fe. En segundo lugar, el texto bíblico que hemos leído nos dice que fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Y a quién nosotros no podemos ver? Nosotros no podemos ver a Dios. Pero tener fe significa que a pesar que nosotros no podemos ver a Dios, tenemos la absoluta seguridad de que Dios sí existe. Eso es tener fe, tener la seguridad de que Dios existe.
tener la seguridad de que Dios al final de los tiempos nos va a dar una gran recompensa. La segunda pregunta que nos queremos plantear en esta lección es: ¿cómo podemos obtener fe? ¿Se puede obtener la fe? ¿Puedo fortalecer mi fe? Y la respuesta nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Ahí el apóstol Pablo dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto quiere decir que para que yo pueda obtener fe, o para que pueda yo fortalecer mi fe, lo que tengo que hacer es leer la Biblia, escudriñar la palabra del Señor. Cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, cuando nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, es ahí cuando nuestra fe se comienza a fortalecer. Es por eso que nosotros estamos haciendo todo lo posible por presentarle estos estudios bíblicos, con la finalidad de que usted conozca un poco más acerca de la Biblia y de esta manera usted pueda tener fe. La tercera pregunta que vamos a responder en esta oportunidad es: ¿cómo podemos demostrar que tenemos fe? ¿De qué manera yo demuestro que realmente tengo fe en Dios? Y la manera que nosotros tenemos de demostrar que realmente tenemos fe, lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Este pasaje forma parte del famoso sermón que fue pronunciado por nuestro Señor Jesucristo. En ese versículo nuestro Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está arriba en los cielos. Entonces, según este texto bíblico, nuestro Señor nos está diciendo: no solamente tener fe consiste en estar alabando y alabando a nuestro Dios, sino que nosotros vamos a demostrar que realmente creemos en Dios y tenemos fe de verdad, pero poniendo en práctica la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, ahí estamos demostrando que tenemos fe, tal como lo hizo Abraham. Abraham, por ejemplo, obedeció al llamado de parte de Dios y dice que se convirtió en amigo de Dios y en padre de la fe, pero fue por su obediencia. Y eso mismo también nos dice Santiago, capítulo 2, versículos 19 y 20, dice así: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y fíjense en este texto bíblico que se está mencionando. Dice: tú crees que Dios es uno, pues estás haciendo bien. Pero recuerda, inclusive los demonios creen. Y no solamente creen, sino que tiemblan ante la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que no hacen los demonios? Lo que no hacen es obedecer a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos consideramos creyentes, si nosotros creemos que somos cristianos, pero no estamos dispuestos a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios, somos similares a un demonio. No hay ninguna diferencia. Y entonces continúa el texto bíblico diciéndonos de que la fe sin obras está muerta. Una vez más, la manera en cómo nosotros podemos demostrar que tenemos fe es por medio de nuestras acciones. Es por medio de obedecer la palabra de Dios. Bueno,
Ahora vamos a responder una última pregunta. ¿Cuál es el beneficio de tener fe? Y es que alguien se puede preguntar y decir, bueno, está bien, yo puedo llegar a tener fe, puedo leer la Biblia y puedo fortalecer mi fe, pero ¿cuál es el beneficio? Los beneficios son innumerables, pero en esta oportunidad solamente vamos a dar a conocer 3 beneficios importantísimos de tener fe. En primer lugar, el primer beneficio de tener fe es la justificación. Y es que miren, nosotros debemos considerar que en este caso el apóstol Pablo está utilizando un término jurídico. Justificación significa que la persona es declarada justa. Es decir, es declarada como una persona inocente. Esto quiere decir que cuando usted tiene fe, Dios lo declara a usted como una persona que nunca en su vida hubiese cometido pecado alguno. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está mencionando que el primer beneficio de tener fe es la justificación. El segundo beneficio de tener fe es la vida eterna. Y es que miren, aquí hay algo que es muy importante. El hecho que nosotros lleguemos a tener fe o lleguemos a fortalecer nuestra fe, significa que nosotros en un momento dado vamos a recibir la vida eterna. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren este precioso regalo que el Señor nos quiere dar, la vida eterna. Pero para poder alcanzar la vida eterna, nosotros necesitamos tener fe. Necesitamos creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El tercer beneficio de tener fe es el privilegio de formar parte de la familia de Dios. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos fe, eso nos permite ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, en esta oportunidad, en esta lección, les estoy hablando de la gran importancia de tener fe. Y es que nuestro mayor anhelo, por medio de todos estos estudios bíblicos que estamos haciendo, es que usted se pueda acercar a su Señor y Salvador, que usted pueda tener fe en nuestro Señor Jesucristo y también, por supuesto, pueda tener fe en nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro único anhelo y esperamos de todo corazón que usted de hoy en adelante pueda darle un poquito más de tiempo a la palabra del Señor, que usted pueda agarrar su Biblia y pueda leer, aunque sea solamente un capítulo, aunque sea solamente unos cuantos versículos al día, de tal forma que su espíritu
se comience a fortalecer. Y de esa manera también su fe se va a ir fortaleciendo. Que el Señor les bendiga. Su presencia